El ranchero solitario salvó a una chica del fuego, y ella le susurró: «Mi nombre es Esperanza». En los vastos campos de Valdesoledad, donde el viento arrastra secretos y el horizonte parece no tener fin, Diego Santamaría ha vivido 5 años en completa soledad. Después de perder todo lo que amaba en un incendio que consumió no solo su casa familiar, sino también los sueños que compartía con su prometida, se refugió en un rancho abandonado, donde las noches son largas y los recuerdos implacables. Pero el destino tiene formas misteriosas de sanar las heridas más profundas. Una noche de tormenta eléctrica, cuando las llamas vuelven a danzar peligrosamente cerca de su nueva vida, Diego se convierte en el salvador de una joven misteriosa que lleva consigo más secretos que equipaje. Esperanza del Mar no solo cambiará el rumbo de esa noche tormentosa, sino que despertará en el corazón del ranchero solitario una pasión que creía enterrada para siempre. Entre susurros bajo la lluvia y miradas que trascienden las palabras, ambos descubrirán que el amor verdadero puede renacer de las cenizas más dolorosas. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés, y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora seguimos con la historia. Ella nunca imaginó que aquel ranchero, emergiendo entre las llamas como una aparición, no solo salvaría su vida, sino que la haría latir de una forma que creía imposible. Las tormentas eléctricas en Valdesoledad no eran como en otras partes. Aquí, en estos campos infinitos donde el cielo se extendía como un lienzo gris sobre la tierra sediente, los rayos caían con una furia ancestral, como si el mismo universo estuviera liberando siglos de dolor acumulado. Diego Santamaría lo sabía mejor que nadie. Durante 5 años había observado estas tormentas desde la soledad de su rancho, donde cada noche se convertía en una conversación silenciosa con fantasmas que se negaban a marcharse. Esa noche de octubre, mientras el viento azotaba las ventanas de madera de su modesta casa, Diego sintió algo diferente en el aire. No era solo la electricidad que precede a la tormenta, sino algo más profundo, más inquietante. Como si el destino estuviera preparando un movimiento en el tablero de su vida que había permanecido inmóvil durante tanto tiempo. El primer rayo cayó a las 11:40 de la noche, iluminando momentáneamente los campos que se extendían hasta perderse en la oscuridad. Diego estaba reparando una cerca que el viento había derribado cuando vio el resplandor anaranjado en el horizonte. Su corazón se detuvo por un instante. Fuego. La palabra resonó en su mente como un eco doloroso, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar bajo años de trabajo duro y silencio autoimpuesto. Pero esta vez era diferente. Esta vez, él podía hacer algo. Sin dudarlo, montó su caballo y se dirigió hacia las llamas que danzaban amenazadoramente a varios kilómetros de distancia. El viento llevaba el aroma a humo y el sonido distante de algo que se estaba consumiendo. Mientras galopaba por los senderos que conocía de memoria, Diego no podía evitar que su mente viajara 5 años atrás, a otra noche de fuego que había cambiado su vida para siempre. Entonces había sido diferente. Entonces había llegado demasiado tarde. El incendio se había originado en una pequeña cabaña de madera que servía como refugio para viajeros que cruzaban la región. Cuando Diego llegó, las llamas ya habían devorado la mitad de la estructura, elevándose hacia el cielo nocturno como lenguas naranjas sedientas de destrucción. Fue entonces cuando la escuchó. Un grito, débil, casi ahogado por el rugido del fuego, pero inconfundiblemente humano. Sin pensarlo 2 veces, Diego se bajó del caballo y corrió hacia la cabaña en llamas. El calor era abrasador, el humo le quemaba los pulmones, pero siguió adelante. Había alguien atrapado ahí dentro, y esta vez no llegaría demasiado tarde. La encontró en lo que quedaba del dormitorio, acurrucada en un rincón, tosiendo violentamente mientras intentaba protegerse de las llamas
que avanzaban inexorablemente hacia ella. Era joven, quizás 25 años, con cabello castaño que le caía en ondas sobre los hombros y ojos que, incluso en medio del terror, brillaban con una determinación feroz. Diego la cargó en sus brazos sin decir una palabra. Ella se aferró a él con una desesperación que le recordó lo frágil que puede ser la vida, lo rápido que puede cambiar todo en un instante. Corrieron juntos hacia la salida mientras las vigas del techo comenzaban a crujir peligrosamente sobre sus cabezas. Salieron de la cabaña justo cuando la estructura colapsó completamente, enviando una lluvia de chispas y cenizas hacia el cielo tormentoso. Diego la llevó lo suficientemente lejos del fuego antes de depositarla cuidadosamente en el suelo, donde ambos se quedaron jadeando, cubiertos de hollín y cenizas, pero vivos. Fue entonces, mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas pesadas que siseaban al tocar las brasas, cuando ella lo miró con esos ojos que parecían contener historias que él anhelaba conocer, y le susurró con una voz ronca por el humo: «Mi nombre es Esperanza». Diego sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Esperanza. El nombre resonó en su mente como una oración, como una promesa, como la respuesta a una pregunta que no sabía que había estado haciendo durante todos estos años de soledad. Ella tenía heridas menores, principalmente cortes y quemaduras superficiales, que él limpió y vendó con cuidado en su rancho, a donde la llevó cuando quedó claro que no había otro lugar seguro en kilómetros a la redonda. Mientras él curaba sus heridas con manos sorprendentemente suaves para alguien tan curtido por el trabajo del campo, Esperanza observaba cada movimiento, cada gesto, como si estuviera memorizando los detalles de este hombre que había aparecido como un ángel guardián en el momento más oscuro de su vida. Le contó con voz suave que contrastaba hermosamente con el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc, que había estado viajando hacia el sur, huyendo de una vida que ya no le pertenecía. No entró en detalles esa primera noche, pero Diego pudo percibir en sus palabras el peso de decisiones difíciles y de un pasado que la había empujado a buscar un nuevo comienzo en tierras desconocidas. El rancho de Diego era modesto pero acogedor, con esa calidez que solo pueden tener los hogares donde alguien ha puesto amor en cada detalle. Las paredes de adobe guardaban el calor del día y lo liberaban lentamente durante las noches frescas. Había construido este refugio con sus propias manos después del incendio que destruyó su vida anterior, convirtiendo cada clavo, cada tabla, cada piedra en una forma de terapia, una manera de reconstruirse a sí mismo desde los cimientos. Esa primera noche, mientras Esperanza dormía en su cama y él se acomodaba en el sofá de la sala, Diego no pudo cerrar los ojos. No era solo la presencia de una desconocida en su hogar lo que lo mantenía despierto, sino algo más profundo. Era la forma en que ella había dicho su nombre cuando él se presentó, como si las sílabas de Diego tuvieran un sabor especial en su boca. Era la manera en que lo había mirado cuando él curaba sus heridas, con una gratitud que trascendía las palabras. Era, sobre todo, la sensación de que después de 5 años de vivir como un espectro de sí mismo, finalmente había vuelto a sentirse vivo. La mañana llegó con una suavidad dorada que contrastaba dramáticamente con la violencia de la tormenta nocturna. Diego se despertó con el aroma de café recién hecho llenando la casa, un olor que no había percibido en su hogar durante años. Encontró a Esperanza en la cocina moviéndose con una gracia natural entre sus pertenencias, como si hubiera estado ahí toda la vida. Llevaba puesta una de sus camisas, que le quedaba grande y le caía hasta medio muslo, convirtiéndose en el vestido más hermoso que Diego había visto jamás. Su cabello castaño brillaba con reflejos dorados bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana, y cuando se volvió para sonreírle, él sintió que algo fundamental había cambiado en su mundo. Le preparó el desayuno sin que él se lo pidiera, moviéndose por su cocina con una familiaridad que lo desarmó completamente. Mientras comían en un silencio cómodo, Diego se dio cuenta de que hacía años que no compartía una comida con alguien, y la experiencia era tanto reconfortante como perturbadora.
Esperanza le habló entonces de su vida, desplegando su historia como quien muestra un mapa con territorio desconocido. Había crecido en una ciudad grande, donde había trabajado como maestra en una escuela pequeña de un barrio humilde. Su vida había sido ordenada, predecible, hasta que su compromiso con un hombre que resultó no ser quien ella creía, se desmoronó de la manera más dolorosa posible. El descubrimiento de mentiras, de traiciones, de una vida construida sobre cimientos falsos, la había empujado a tomar la decisión más valiente de su existencia: dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo. Mientras ella hablaba, Diego observaba la manera en que sus manos danzaban en el aire cuando explicaba algo importante, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los niños que había enseñado, cómo su voz se volvía más suave cuando tocaba los temas dolorosos. Cada gesto, cada expresión, cada pausa se grababa en su memoria con una claridad fotográfica. Por su parte, él le contó de su propia historia, de la vida que había tenido antes del incendio que cambió todo. Había sido arquitecto, vivía en la ciudad, tenía planes de matrimonio con una mujer llamada Elena, con quien había compartido 5 años de sueños y proyectos. El fuego que consumió la casa que habían comprado juntos no solo destruyó la estructura física, sino que también reveló las grietas profundas en su relación. Elena no pudo manejar la pérdida, el dolor, la manera en que Diego se había cerrado emocionalmente después de la tragedia. Se fue una mañana de invierno, dejando solo una nota que él todavía guardaba en algún lugar de su corazón, aunque ya no doliera como antes. Esperanza escuchaba cada palabra con una atención que Diego no había experimentado en años. No lo interrumpía, no ofrecía consejos no solicitados, no trataba de minimizar su dolor. Simplemente estaba ahí, presente de una manera tan completa que él sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien realmente lo veía. Los días siguientes se desenvolvieron con una naturalidad que sorprendió a ambos. Esperanza no hablaba de marcharse, y Diego no mencionaba cuándo lo haría. Existía entre ellos un acuerdo silencioso, una comprensión tácita de que algo importante estaba sucediendo y que ninguno de los dos estaba listo para romper el hechizo. Ella lo acompañaba en sus tareas matutinas, ayudándolo a alimentar a los animales, a reparar cercas, a cuidar de la pequeña huerta que él había cultivado detrás de la casa. Diego descubrió que Esperanza tenía manos mágicas para las plantas. Todo lo que tocaba parecía florecer con más vigor, como si su presencia despertara la vida dormida en la tierra. Por las tardes, cuando el calor del día comenzaba a ceder, se sentaban en el porche de la casa a ver cómo el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con colores que cambiaban cada día, pero que siempre parecían perfectos. Hablaban de todo y de nada, compartiendo pensamientos, sueños, miedos, descubriendo con cada conversación nuevas capas de compatibilidad que los asombraban. Diego aprendió que Esperanza tenía una risa contagiosa que brotaba de lo más profundo de su ser cuando algo la divertía realmente. Descubrió que le gustaba caminar descalza por la hierba húmeda de la mañana, que sabía cocinar platos que él ni siquiera sabía que existían, que tenía una manera única de ver el mundo que lo hacía sentir como si hubiera estado viendo todo a través de un filtro gris durante años. Esperanza, por su parte, se enamoró de la manera en que Diego cuidaba de cada detalle de su hogar, cómo hablaba con sus animales como si fueran viejos amigos, cómo sus ojos se suavizaban cuando pensaba que ella no lo estaba mirando. Descubrió que era un hombre de pocas palabras pero de gestos profundos, que expresaba su cariño a través de acciones más que de declaraciones, que tenía una fortaleza silenciosa que la hacía sentir segura por primera vez en años. La atracción entre ellos crecía cada día, como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Estaba en la forma en que sus manos se rozaban cuando él le pasaba una herramienta, en cómo ella lo observaba cuando él trabajaba sin camisa bajo el sol del mediodía, en la manera en que ambos encontraban excusas para estar cerca el uno del otro, para compartir el mismo espacio, para respirar el mismo aire. Una tarde, mientras reparaban juntos el techo de lo que había sido un pequeño granero, Esperanza resbaló en una viga húmeda.
Diego la atrapó antes de que cayera, y por un momento que pareció eterno, se quedaron así, él sosteniéndola contra su pecho, ella con las manos apoyadas en sus hombros, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia. Fue en ese instante cuando ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. Los ojos de Esperanza se clavaron en los de Diego con una intensidad que lo desarmó completamente, y él pudo ver en ellos un reflejo de su propio anhelo, de su propia necesidad. La tensión entre ellos se había vuelto tangible, eléctrica, como el aire antes de una tormenta. Pero Diego la bajó suavemente al suelo sin besarla, y Esperanza no protestó. Ambos sabían que lo que estaba creciendo entre ellos era demasiado importante, demasiado real, para apresurarlo. Era como cuidar una planta delicada. Necesitaba tiempo, paciencia, el ambiente adecuado para florecer completamente. Las noches se volvieron más largas, más cargadas de tensión no resuelta. Diego se quedaba despierto en su sofá, escuchando los suaves sonidos que Esperanza hacía al moverse en la habitación contigua, imaginando cómo sería despertarse cada mañana con ella a su lado. Esperanza, por su parte, se encontraba mirando hacia la puerta de su habitación, preguntándose qué pasaría si simplemente se levantara y fuera hacia él, si dejara que sus corazones hablaran más fuerte que sus miedos. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Esperanza salió al porche y encontró a Diego ahí, mirando las estrellas con una expresión pensativa. Se sentó a su lado sin decir una palabra, y durante largo rato permanecieron así, dos almas solitarias encontrando consuelo en la compañía silenciosa. Fue Diego quien finalmente rompió el silencio. Le habló de Elena, de cómo el fuego había destruido no solo su hogar, sino también su capacidad de confiar, de amar, de creer en el futuro. Le confesó que durante 5 años había vivido como un hombre muerto, funcionando pero no viviendo realmente, hasta la noche en que la encontró en medio de las llamas. Esperanza, con lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz de la luna, le contó entonces toda la verdad sobre su pasado. Su prometido no solo la había engañado con otra mujer, sino que había intentado controlar cada aspecto de su vida, aislándola de sus amigos, de su familia, haciéndole creer que era afortunada de tener su amor. Escapar había requerido más valor del que sabía que poseía, pero la alternativa había sido perder completamente quién era. En esa confesión mutua, en ese momento de vulnerabilidad absoluta, algo se rompió y se sanó al mismo tiempo. Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y Esperanza sintió que por fin había llegado a casa. Los siguientes días trajeron una intimidad nueva, más profunda. No se habían besado todavía, no habían pronunciado las palabras de amor que ambos sentían pulsando en sus corazones, pero existía entre ellos una conexión que trascendía lo físico. Era como si hubieran encontrado en el otro la mitad que les había faltado toda la vida. Diego comenzó a enseñarle a montar a caballo, y esas lecciones se convirtieron en los momentos más hermosos de sus días. Esperanza era una estudiante natural, con un equilibrio innato y una valentía que lo sorprendía. Cuando finalmente logró galopar por el campo sin ayuda, su grito de júbilo resonó por toda la propiedad, y Diego sintió que su corazón se expandía en su pecho hasta casi explotar de felicidad. Esperanza, a cambio, le enseñó a cocinar platos que había aprendido de su abuela, recetas llenas de historia y tradición que llenaban la casa de aromas que evocaban hogar y familia. Diego descubrió que tenía talento para la cocina cuando tenía la motivación adecuada, y esa motivación tenía nombre: hacer sonreír a Esperanza. Pero como todas las historias de amor verdadero, la suya no estaba destinada a desarrollarse sin obstáculos. Una tarde, mientras Diego estaba en el pueblo comprando provisiones, un auto elegante se detuvo frente al rancho. De él bajó un hombre bien vestido, de aproximadamente 40 años, con la clase de confianza que solo dan el dinero y el poder. Se llamaba Rodrigo Mendoza, y había estado buscando a Esperanza durante semanas. No era su exprometido, sino su hermano, un abogado exitoso que había venido a convencerla de que regresara a casa. Su familia, le dijo, estaba preocupada por ella.
Tenía responsabilidades, obligaciones, una vida que no podía simplemente abandonar por un capricho romántico. Esperanza lo recibió con educación pero firmeza. Le explicó que su decisión de comenzar una nueva vida no había sido impulsiva, sino cuidadosamente considerada. Estaba feliz, estaba segura, estaba exactamente donde quería estar. Pero Rodrigo no había venido solo a persuadirla con palabras. Traía noticias que sabía que la afectarían profundamente. Su madre estaba enferma. No era grave. Se apresuró a aclarar cuando vio la preocupación en los ojos de su hermana, pero necesitaba cuidados, apoyo emocional, y la familia creía que el lugar de esperanza estaba junto a ella. Cuando Diego regresó del pueblo y encontró el auto desconocido en su propiedad, supo instintivamente que su pequeño paraíso estaba a punto de ser puesto a prueba. Encontró a Esperanza en la cocina, pálida y callada, con una expresión que no había visto desde la noche del incendio. Ella le contó sobre la visita de su hermano, sobre la enfermedad de su madre, sobre las expectativas familiares que había estado huyendo, pero que ahora la alcanzaban. Diego escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra construía un muro entre ellos, cómo el mundo exterior comenzaba a infiltrarse en su refugio perfecto. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Esperanza luchaba con la culpa y la obligación, con el amor que sentía por Diego y el amor que sentía por su familia. Diego luchaba con sus propios demonios, con el miedo de perder otra vez a alguien que amaba, con la terrible sensación de que la felicidad que había encontrado era demasiado frágil para durar. A la mañana siguiente, Rodrigo regresó con más insistencia. Esta vez no venía solo con argumentos emocionales, sino con información que había investigado sobre Diego. Sabía sobre el incendio, sobre Elena, sobre los 5 años de aislamiento. Con la crueldad casual de alguien acostumbrado a ganar discusiones, sugirió que Esperanza estaba simplemente repitiendo patrones, huyendo de una situación difícil para meterse en otra, enamorándose de la idea del rescate más que de la persona que la había salvado. Sus palabras fueron como cuchillos, cortando en los miedos más profundos que tanto Diego como Esperanza llevaban en sus corazones. ¿Era real lo que sentían el uno por el otro, o simplemente estaban dos personas heridas encontrando consuelo temporal en la soledad compartida? Esperanza le pidió a Diego que la llevara al pueblo esa tarde. Necesitaba tiempo para pensar, espacio para procesar lo que estaba sintiendo. Durante el viaje apenas hablaron, pero Diego podía sentir cómo ella se alejaba de él con cada kilómetro que recorrían. En el pequeño hotel del pueblo, Esperanza pasó la noche más larga de su vida. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la dirección donde sabía que estaba el rancho de Diego, preguntándose si estaba cometiendo el mayor error de su vida al considerar marcharse, o si sería un error aún mayor quedarse. Diego, por su parte, regresó a un rancho que de repente se sentía vacío, despojado de la calidez que la presencia de Esperanza había traído a cada rincón. Se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo, cómo ella se había convertido no solo en su compañía, sino en la razón por la que cada día tenía sentido. A la mañana siguiente, llegó al hotel con una determinación que no había sentido en años. Encontró a Esperanza, sentada en el pequeño café, con una taza de café frío entre las manos y los ojos enrojecidos por una noche sin sueño. Se sentó frente a ella y le habló con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Le dijo que sabía que tenía razones para marcharse, que entendía sus obligaciones familiares, que no quería ser una carga o una complicación en su vida. Pero también le dijo que lo que habían compartido durante esas semanas había sido lo más real, lo más hermoso que había experimentado jamás. No le pidió que se quedara. En cambio, hizo algo más valiente. Le pidió que siguiera su corazón, sin importar a dónde la llevara. Si eso significaba regresar con su familia, él lo entendería. Si significaba quedarse con él, construirían juntos la vida que ambos habían estado buscando sin saberlo. Esperanza lo miró a los ojos, esos ojos que habían sido lo primero que vio cuando él la salvó del fuego, y supo que su respuesta había estado ahí
desde el principio. Se inclinó hacia él por encima de la pequeña mesa y finalmente se besaron. Fue un beso que contenía semanas de tensión acumulada, de deseo reprimido, de amor no confesado. Fue suave y desesperado al mismo tiempo, tierno y apasionado, como si trataran de decirse en ese gesto todo lo que las palabras no habían sido suficientes para expresar. Cuando se separaron, Esperanza tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio, de decisión tomada, de amor finalmente reconocido. Le dijo que había pasado la noche pensando en lo que significaba el hogar y se había dado cuenta de que no era un lugar geográfico, sino una sensación. Y esa sensación, esa paz profunda, esa felicidad completa, solo la había encontrado en los brazos de él. Regresaron juntos al rancho esa tarde, y cuando Rodrigo apareció nuevamente para llevársela, Esperanza le habló con una claridad y una firmeza que lo dejaron sin argumentos. Le explicó que amaría a su familia toda la vida, que encontraría formas de ayudar y apoyar a su madre sin sacrificar su propia felicidad. Había encontrado su lugar en el mundo, había encontrado su hogar, y no lo abandonaría por expectativas ajenas. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el rancho con su luz plateada, Diego y Esperanza finalmente se entregaron completamente el uno al otro. No fue solo un encuentro físico, sino una unión de almas que habían estado buscándose a través del tiempo y la distancia, encontrándose finalmente en el momento perfecto de sus vidas. En la oscuridad tibia de la habitación, entre susurros de amor y promesas de eternidad, ambos supieron que habían encontrado algo que creían perdido para siempre: la capacidad de amar sin reservas, de confiar sin miedo, de construir un futuro juntos. Los meses que siguieron trajeron una felicidad serena que ninguno de los dos había imaginado posible. Diego descubrió en Esperanza no solo a una amante apasionada, sino a una compañera de vida que compartía sus valores, sus sueños, su visión del mundo. Ella encontró en él la fuerza silenciosa que había estado buscando, la estabilidad emocional que le permitía ser completamente ella misma. Juntos transformaron el rancho en algo más que un refugio personal. Esperanza trajo su experiencia como maestra y comenzó a dar clases a los niños de las granjas vecinas que no tenían acceso fácil a la educación. Diego usó sus conocimientos de arquitectura para diseñar y construir una pequeña escuela en la propiedad, creando un espacio donde el aprendizaje se mezclaba con la vida rural de una manera hermosa y natural. La primera vez que vieron a Esperanza trabajando con los niños, los padres de las familias vecinas supieron que había llegado alguien especial a la región. Tenía una manera única de enseñar que convertía cada lección en una aventura, cada problema en un juego, cada día de escuela en una oportunidad de crecimiento y descubrimiento. Diego, por su parte, se convirtió en una figura paterna natural para muchos de estos niños que no tenían modelos masculinos estables en sus vidas. Les enseñaba no solo habilidades prácticas como carpintería y cuidado de animales, sino también valores importantes como la perseverancia, la honestidad, el respeto por la naturaleza. Un año después de aquella noche tormentosa que los había reunido, Diego le pidió matrimonio de la manera más perfecta posible. No hubo anillos caros ni restaurantes elegantes. Simplemente, una tarde mientras caminaban por el campo donde se habían conocido, él se detuvo en el lugar exacto donde había estado la cabaña que se incendió, donde sus vidas se habían entrecruzado por primera vez. Le dijo que había pensado mucho sobre los incendios, sobre cómo a veces destruyen, pero también sobre cómo a veces limpian el terreno para que crezca algo nuevo y más hermoso. Le dijo que ella había sido su nuevo comienzo, su oportunidad de renacer de las cenizas de su vida anterior. Esperanza no necesitó pensarlo. Había sabido desde aquella primera noche, cuando susurró su nombre en la lluvia, que este hombre sería su destino. Su respuesta fue un beso que sabía a futuro, a promesas cumplidas, a sueños que se hacen realidad contra todas las probabilidades. Se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña, pero perfecta, celebrada en el mismo rancho que se había convertido en su hogar.
Los niños de la escuela hicieron las flores, los vecinos trajeron comida casera, y la música corrió a cargo de un viejo acordeonista que conocía todas las canciones de amor que importaban. Cuando intercambiaron votos bajo un arco hecho de ramas y flores silvestres, con el sol poniéndose detrás de ellos como una bendición dorada, ambos supieron que habían encontrado no solo el amor de sus vidas, sino su propósito en el mundo. Diego le prometió que la amaría con la misma intensidad con la que había ardido el fuego que los unió, pero con la calidez constante del hogar que habían construido juntos. Esperanza le prometió que sería su compañera en todas las estaciones de la vida, en los momentos de alegría y en los de dificultad, siendo siempre la esperanza que su nombre prometía. Años después, cuando sus propios hijos corrían por los mismos campos donde ellos se habían enamorado, cuando la pequeña escuela se había convertido en una institución respetada en toda la región, cuando sus cabellos comenzaron a mostrar las primeras canas de una vida bien vivida, Diego y Esperanza a menudo se sentaban en el mismo porche, donde habían compartido tantas tardes de descubrimiento mutuo. Mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía cada día con la misma majestuosidad de siempre, recordaban aquella noche tormentosa que había cambiado sus destinos para siempre. Hablaban de cómo el fuego, que tanto dolor había causado en sus vidas pasadas, se había convertido finalmente en el instrumento de su salvación mutua. Diego nunca dejó de maravillarse ante el hecho de que una sola noche, una decisión de correr hacia el peligro, en lugar de alejarse de él, había traído a su vida todo lo que no sabía que necesitaba. Esperanza nunca dejó de agradecer al destino por haberla puesto en el camino de un hombre que no solo la había salvado del fuego, sino que había reavivado la llama del amor en su corazón. Sus vecinos los conocían como la pareja que había demostrado que el amor verdadero no solo existe en los cuentos de hadas, sino que puede florecer en los lugares más inesperados, entre las personas más heridas, cuando el momento es el correcto y los corazones están listos para sanar. La pequeña escuela que habían fundado juntos se convirtió en el corazón de la comunidad. Cada mañana el sonido de la risa de los niños llenaba el aire, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles que Diego había plantado el primer año después de casarse. Esperanza había logrado crear un ambiente de aprendizaje tan especial que familias de pueblos lejanos enviaban a sus hijos a estudiar allí, convirtiendo el rancho en un pequeño internado donde los valores se enseñaban junto con las matemáticas y la literatura. Diego se había convertido en el tipo de hombre que los padres señalaban como ejemplo para sus hijos. Su transformación de solitario herido a pilar de la comunidad era una historia que se contaba en las veladas familiares, una prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar el amor, para construir una vida que tenga significado. En las noches de invierno, cuando el trabajo del día terminaba y los niños internos estaban durmiendo en el pequeño dormitorio que habían construido, Diego y Esperanza se acurrucaban junto al fuego de la chimenea. Era una rutina sagrada que nunca perdía su magia. Él leía en voz alta mientras ella cosía o tejía, sus voces mezclándose con el crepitar de las llamas en una sinfonía doméstica perfecta. A menudo, Esperanza levantaba la vista de su labor y observaba el perfil de Diego iluminado por el fuego, recordando vívidamente aquella primera noche cuando él había emergido de las llamas como su salvador personal. El tiempo había añadido algunas líneas alrededor de sus ojos, había plateado ligeramente sus sienes, pero su esencia permanecía inmutable. Seguía siendo el hombre que había arriesgado su vida por una desconocida, el mismo que había sabido curar no solo sus heridas físicas, sino también las profundas cicatrices de su alma. Diego, a su vez, nunca se cansaba de observar a Esperanza cuando ella no se daba cuenta. La veía interactuar con los niños durante el día, la paciencia infinita con la que explicaba conceptos difíciles, la manera en que cada alumno parecía sentirse especial bajo su atención. La observaba cocinar, cantar suavemente mientras preparaba las comidas, transformar los ingredientes más simples en banquetes que sabían a hogar y felicidad. Pero era en los momentos privados, cuando estaban solos, cuando Diego más apreciaba el milagro
de haberla encontrado. La forma en que ella se acurrucaba contra él durante las madrugadas frías, cómo susurraba su nombre cuando soñaba, la manera en que lo miraba cada mañana como si fuera la primera vez que lo veía, llena de asombro y amor renovado. El 5º aniversario de su primer encuentro llegó con una tormenta que recordaba vívidamente aquella noche fatídica. Diego y Esperanza se quedaron despiertos, sentados en el porche cubierto, viendo cómo los rayos iluminaban el cielo, exactamente como habían hecho 5 años atrás. Pero esta vez no había miedo, no había incertidumbre. Solo había gratitud profunda por el camino que los había llevado hasta este momento. Esperanza rompió el silencio contemplativo con una confesión que sorprendió incluso a Diego. Le dijo que durante todos estos años había guardado un secreto, algo que no había compartido ni siquiera con él. La noche del incendio, cuando estaba atrapada en la cabaña, había llegado un momento en que pensó que era el fin. Las llamas la rodeaban, el humo la asfixiaba, y en ese instante de desesperación absoluta, había cerrado los ojos y pedido un milagro. No había pedido ser rescatada específicamente, sino algo más profundo. Había pedido una segunda oportunidad para encontrar el amor verdadero, para ser la mujer que estaba destinada a ser, para encontrar su propósito en el mundo. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su súplica, había aparecido Diego, emergiendo entre las llamas como la respuesta a una oración que no sabía que había estado rezando toda su vida. Diego la escuchó en silencio, sintiendo cómo las palabras de ella resonaban en su propio corazón, porque él también había estado pidiendo un milagro sin saberlo, viviendo cada día como un autómata, esperando algo que no podía definir, algo que finalmente había llegado en la forma de una mujer valiente que necesitaba ser salvada, y que, sin saberlo, se había convertido en su propia salvación. Le contó entonces que durante los primeros años después del incendio que destruyó su vida anterior, había desarrollado una extraña relación con el fuego. Lo temía, pero también lo respetaba, entendiendo que la destrucción y la creación eran dos caras de la misma moneda. Había aprendido a ver el fuego no solo como una fuerza destructiva, sino como un agente de transformación, algo que limpia y purifica para dar paso a lo nuevo. Esa comprensión había sido lo que lo impulsó a correr hacia las llamas la noche que la encontró, en lugar de alejarse como había hecho durante años. Había entendido instintivamente que el fuego que destruyó su vida pasada era diferente al fuego que la amenazaba a ella. Este último era una oportunidad, una invitación del destino para demostrar que había aprendido, que había crecido, que estaba listo para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Mientras hablaban bajo la lluvia torrencial que golpeaba el techo de zinc sobre sus cabezas, ambos sintieron que estaban cerrando un círculo, completando una historia que había comenzado con destrucción y miedo, pero que había florecido en amor y plenitud. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. La llegada de sus hijos, primero Elena Esperanza, nombrada así en honor a la mujer que Diego había amado antes y perdido, pero también como símbolo de que el pasado podía ser honrado sin ser un obstáculo para el futuro. Luego llegó Gabriel Diego, un niño con los ojos de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Llenó el rancho con el tipo de caos hermoso que solo los niños pueden crear. Esperanza se convirtió en el tipo de madre que ella misma había soñado tener, presente, pero no asfixiante, cariñosa pero firme, capaz de enseñar a sus hijos no solo lo que necesitaban saber para triunfar en el mundo, sino también quiénes necesitaban ser como personas. Diego descubrió que la paternidad le llegaba de manera natural, como si todos sus años de soledad hubieran sido una preparación para este momento, para tener suficiente paciencia, sabiduría y amor acumulados para compartir con estas pequeñas almas que dependían de él. La escuela siguió creciendo, convirtiéndose eventualmente en un modelo educativo que atraía visitantes de todo el país. Periodistas venían a escribir sobre la pareja que había transformado un rancho perdido en un oasis de aprendizaje y comunidad. Educadores llegaban para estudiar los métodos de Esperanza,
que combinaban la enseñanza tradicional con la vida práctica del campo de una manera que producía estudiantes no solo inteligentes, sino también resilientes y conectados con la naturaleza. Pero para Diego y Esperanza, el verdadero éxito no se medía en reconocimientos externos, sino en los momentos pequeños y perfectos que componían su vida cotidiana. Las mañanas cuando despertaban antes que los niños y compartían unos minutos de silencio cómodo con una taza de café. Las tardes cuando toda la familia trabajaba junta en el jardín, enseñando a los pequeños de dónde viene la comida y el valor del trabajo honesto. Las noches cuando, después de acostar a los niños, se sentaban en su porche eterno a planificar el futuro o simplemente a disfrutar de la compañía del otro. Con el paso de los años, se convirtieron en la pareja a la que los jóvenes enamorados acudían en busca de consejo. Su historia se había vuelto legendaria en la región: el ranchero solitario y la mujer que salvó del fuego, unidos por el destino y fortalecidos por el amor verdadero. Pero más allá de la romantización que otros hacían de su historia, Diego y Esperanza sabían que su éxito como pareja se basaba en elementos mucho más terrenales: respeto mutuo, comunicación honesta, compromiso diario de elegirse el uno al otro y la comprensión profunda de que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión que se toma cada día. Cuando Diego cumplió 50 años, Esperanza organizó una celebración que reunió a toda la comunidad que habían ayudado a crear. Familias de antiguos alumnos viajaron desde ciudades lejanas para agradecer a los maestros que habían marcado la diferencia en las vidas de sus hijos. Vecinos que habían sido testigos de su transformación de extraños heridos a pilares de la comunidad compartieron historias y recuerdos. Pero el momento más emotivo de la celebración llegó cuando Elena Esperanza, ya una adolescente brillante con los ojos soñadores de su madre y la determinación tranquila de su padre, se levantó para hacer un brindis, con una madurez que sorprendió incluso a sus padres. Habló sobre crecer en un hogar donde el amor no era solo una palabra, sino una fuerza visible que moldeaba cada decisión, cada interacción, cada día. Les dijo a sus padres que había aprendido de ellos que el amor verdadero no es perfecto, sino que es perfectamente comprometido, que había visto cómo se apoyaban mutuamente durante los momentos difíciles, cómo celebraban juntos los triunfos, cómo nunca dejaban de verse realmente el uno al otro, incluso después de tantos años juntos. Esa noche, después de que todos los invitados se habían marchado y los niños estaban dormidos, Diego y Esperanza se encontraron nuevamente solos en su porche, como tantas noches anteriores. Pero esta vez había algo diferente en el aire, una sensación de culminación, como si hubieran alcanzado la cima de una montaña y pudieran finalmente ver toda la extensión del territorio que habían recorrido juntos. Diego tomó la mano de Esperanza, la misma mano que había sostenido la primera noche, cuando ella estaba herida y asustada, y le dijo que si pudiera volver atrás y cambiar algo de su historia, no cambiaría nada, ni siquiera el dolor que había precedido a su encuentro, porque ese dolor los había preparado para reconocer y valorar la felicidad cuando finalmente llegó. Esperanza apoyó su cabeza en el hombro de él, respirando el aroma familiar que asociaba con seguridad, con hogar, con amor. Le susurró que había estado pensando en aquella primera noche, cuando le había dicho su nombre entre la lluvia y las cenizas. En ese momento, no había sabido que estaba pronunciando no solo su nombre, sino también una promesa de que la esperanza, una vez encontrada, nunca los abandonaría. Y mientras las estrellas brillaban sobre el rancho que habían construido juntos, sobre la escuela que había cambiado tantas vidas, sobre los campos donde sus hijos corrían y jugaban, Diego y Esperanza supieron que su historia no era solo sobre dos personas que se habían encontrado y enamorado. Era sobre la prueba viviente de que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de transformar no solo a quienes lo experimentan, sino a toda una comunidad. Era la historia de cómo un incendio que pudo haber sido una tragedia se convirtió en el catalizador de la más hermosa de las transformaciones. De cómo un hombre que había perdido la esperanza se convirtió en el hogar de una mujer llamada Esperanza.
de cómo dos almas heridas encontraron en el amor no solo la sanación, sino también el propósito y la plenitud. Y en las noches silenciosas de Valdesoledad, cuando el viento arrastra historias a través de los campos infinitos, los antiguos residentes todavía cuentan la historia del ranchero solitario que salvó a una chica del fuego, y cómo ella, a cambio, salvó su corazón de la soledad eterna, susurrándole en la lluvia las palabras más hermosas que él había escuchado jamás. Mi nombre es Esperanza, porque algunas historias de amor trascienden a quienes las viven, convirtiéndose en leyendas que inspiran a generaciones futuras a creer en la magia del destino, en el poder transformador del amor verdadero y en la belleza extraordinaria que puede nacer de los encuentros más inesperados. 30 años después de aquella noche tormentosa, cuando Diego ya había cumplido 70 años y Esperanza se acercaba a los 65, seguían despertando cada mañana con la misma gratitud que habían sentido el primer día. El rancho había evolucionado hasta convertirse en una fundación reconocida internacionalmente, pero ellos permanecían siendo los mismos, dos almas que habían encontrado en el amor la respuesta a todas las preguntas importantes de la vida. Sus nietos ahora corrían por los mismos senderos donde sus propios hijos habían crecido, y la tercera generación de estudiantes aprendía en las aulas que Diego había construido con sus propias manos décadas atrás. La pequeña escuela se había convertido en un instituto que ofrecía desde educación básica hasta programas universitarios en desarrollo rural sostenible, pero el corazón del lugar seguía siendo el mismo, la convicción de que la educación debe nutrirse con amor y que el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Elena Esperanza, ahora una educadora reconocida que trabajaba con comunidades rurales en varios países, regresaba cada año para el aniversario del rescate de su madre. Gabriel Diego se había convertido en arquitecto como su padre, especializándose en construcciones sustentables para comunidades aisladas. Ambos llevaban en sus propias vidas los valores que habían aprendido en ese rancho mágico donde el amor había transformado no solo a sus padres, sino a toda una región. Una tarde de octubre, exactamente 30 años después de aquella primera noche, Diego se encontró nuevamente cabalgando hacia un incendio. Esta vez era diferente. No era una cabaña desconocida, sino un pequeño bosque cerca del límite de su propiedad que había sido alcanzado por un rayo. A los 70 años, ya no tenía la agilidad de antes, pero algo en su interior lo impulsaba a actuar, como si el círculo de su vida necesitara cerrarse de la misma manera que había comenzado. Esperanza, que había visto la dirección que tomaba, llegó poco después en el jeep que usaban para las emergencias del instituto. Lo encontró dirigiendo a un grupo de estudiantes y vecinos en la tarea de crear cortafuegos para controlar las llamas. A pesar de su edad, Diego seguía siendo el líder natural al que todos recurrían en momentos de crisis. Trabajaron juntos como lo habían hecho toda la vida, anticipando los movimientos del otro, comunicándose con miradas más que con palabras. Cuando finalmente lograron controlar el incendio, cuando las últimas brasas fueron extinguidas y el peligro había pasado, se encontraron solos en el campo, cubiertos de ceniza y hollín, exactamente como aquella primera noche. Diego miró a Esperanza, viendo en su rostro maduro los ecos de la joven que había rescatado 3 décadas atrás. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas. Sus canas brillaban como plata bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, llenos de vida, capaces de ver directo al alma de él. ¿Sabes qué estaba pensando?, le preguntó Esperanza, tomando sus manos manchadas de ceniza. Estaba pensando en que si tuviera que elegir una sola noche para vivir eternamente, elegiría aquella primera noche. No por el peligro o el miedo, sino porque fue la noche en que verdaderamente nací, la noche en que mi vida real comenzó. Diego sintió que su corazón se expandía en su pecho como había hecho tantas veces durante estos años compartidos. Le dijo que él había estado pensando algo similar, pero desde otra perspectiva. Si pudiera enviar un mensaje a su yo más joven,
Al hombre roto que había sido antes de conocerla, le diría que la soledad no era su destino, que el dolor no era permanente, que a veces las tragedias son solo el prólogo de las historias más hermosas. Caminaron de regreso al rancho tomados de la mano, como habían hecho miles de veces, pero esta vez había algo ceremonial en sus pasos, como si estuvieran completando un ritual que había durado toda una vida. La casa los recibió con su calidez familiar, iluminada por las luces que los estudiantes residentes habían encendido al verlos regresar sanos y salvos. Esa noche, después de ducharse y ponerse ropa limpia, se sentaron en su porche eterno. Pero en lugar de sus sillas habituales, Diego había traído una manta y almohadas, creando un pequeño nido en el suelo de madera donde podían acostarse juntos bajo las estrellas, como habían hecho cuando eran jóvenes, y el mundo entero parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Acostados allí, con la cabeza de Esperanza apoyada en el pecho de Diego, escuchando el ritmo constante de su corazón, que había sido la banda sonora de su vida durante 3 décadas, ambos supieron que habían alcanzado algo extraordinario, una vida completamente vivida, un amor completamente realizado, un propósito completamente cumplido. Diego, susurró Esperanza en la oscuridad, ¿crees en las almas gemelas? Él reflexionó por un momento antes de responder, acariciando suavemente su cabello que ahora brillaba plateado bajo la luz de las estrellas. Creo en algo más que eso, le dijo finalmente. Creo que algunas personas están destinadas no solo a encontrarse, sino a transformarse mutuamente. Creo que fuimos 2 mitades incompletas que se convirtieron en un todo perfecto. Esperanza sonrió en la oscuridad, sintiendo la verdad profunda de sus palabras resonar en cada célula de su cuerpo. Entonces fuimos muy afortunados, murmuró, porque no todos encuentran su otra mitad en esta vida. No, concordó Diego, pero nosotros la encontramos en el momento perfecto, cuando estábamos listos para reconocerla y valorarla, y mira lo que construimos juntos. Sus ojos se dirigieron hacia la escuela iluminada, donde algunos estudiantes todavía estudiaban bajo las lámparas, hacia los dormitorios donde niños de familias rurales soñaban con futuros brillantes, hacia los campos donde las plantas crecían fuertes gracias al cuidado amoroso que habían aprendido a darles. Nuestro amor no se quedó solo entre nosotros, continuó Diego. Se multiplicó, se extendió, tocó cientos de vidas. Ese es el verdadero milagro, Esperanza. No solo que nos encontráramos, sino que nuestro amor haya tenido el poder de crear tanto bien en el mundo. Esperanza se incorporó ligeramente para poder mirarlo a los ojos, esos ojos que habían sido su refugio durante todos estos años. ¿Sabes lo que más amo de nuestra historia?, le preguntó. Que comenzó con un rescate, pero en realidad fuimos rescatándonos mutuamente todos estos años. Cada día, de alguna manera pequeña, seguimos salvándonos el uno al otro. Las lágrimas brillaron en los ojos de Diego, lágrimas de gratitud tan profunda que no podía contenerse. Y seguiremos haciéndolo, le prometió, en esta vida y en cualquier otra que pueda existir después. Porque lo que tenemos trasciende el tiempo, trasciende la muerte, trasciende todo. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando de memorias, de sueños cumplidos, de la increíble jornada que habían recorrido juntos. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores dorados que habían visto juntos miles de veces, ambos supieron que habían llegado a una comprensión completa de lo que significaba una vida bien vivida. No se trataba solo de la pasión ardiente de los primeros años, ni de la comodidad cálida de los años intermedios, ni siquiera de la sabiduría serena de la edad madura. Se trataba de la continuidad, del compromiso diario de elegirse mutuamente, de la capacidad de crecer juntos sin perder su identidad individual, de construir algo más grande que ellos mismos sin dejar de nutrir la intimidad que los mantenía unidos. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre la transformación educativa de la región rural de Val de Soledad, cuando los sociólogos estudiaran el modelo de desarrollo comunitario que Diego y Esperanza habían creado, cuando los románticos contaran la leyenda del ranchero solitario y la mujer que salvó del fuego, todos coincidirían en un punto.
Esta había sido una historia sobre el poder transformador del amor verdadero. Pero para aquellos que los conocieron personalmente, para los estudiantes que fueron tocados por su enseñanza, para los vecinos que fueron testigos de su vida cotidiana, la verdadera lección de Diego y Esperanza no era sobre el romance de cuento de hadas, sino sobre algo mucho más profundo y práctico, la posibilidad real de construir una vida basada en el amor genuino, el respeto mutuo y el compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Y cuando finalmente llegó el momento, muchos años después, cuando Diego partió primero en una muerte tan tranquila como había sido su vida después de encontrar a Esperanza, ella supo que su historia no terminaba ahí, porque el amor que habían compartido, las vidas que habían tocado, el legado que habían construido continuaría resonando a través de las generaciones. En su funeral, realizado en el mismo lugar donde se habían casado tantos años atrás, Esperanza se levantó para hablar por última vez del hombre que había sido su compañero de vida. Con una voz firme, a pesar de las lágrimas, dijo que Diego le había enseñado que el verdadero amor no es solo encontrar a alguien con quien quieres pasar la vida, sino encontrar a alguien que te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. 6 meses después, cuando Esperanza se reunió con él en el misterio que sigue a esta vida, los que quedaron atrás encontraron una carta que había escrito para ser leída en ese momento. En ella explicaba que había vivido 2 vidas, la primera antes de conocer a Diego y la segunda después. La primera había sido una preparación, un aprendizaje, un camino hacia el momento en que estaría lista para el gran amor de su existencia. La segunda había sido la vida real, la vida completa, la vida que había valido cada momento de espera y dolor que la precedió. Terminaba la carta con estas palabras: si alguien lee esta historia y se pregunta si el amor verdadero realmente existe, si es posible encontrar a esa persona que completa tu alma, si vale la pena esperar y luchar por algo tan extraordinario, mi respuesta es un sí rotundo. Pero recuerden que el amor verdadero no es solo algo que encuentran, es algo que construyen cada día, una decisión que toman cada mañana, un compromiso que renuevan con cada acción. Diego y yo fuimos afortunados de encontrarnos, pero nuestro amor duró porque decidimos todos los días que duraría. Hoy, décadas después, el Instituto Esperanza y Diego sigue funcionando, dirigido por sus hijos y nietos, continuando la obra que comenzaron 2 personas heridas que se encontraron en una noche de tormenta. Los visitantes todavía pueden ver la placa de bronce en la entrada principal, que lleva grabadas las palabras que Esperanza susurró aquella primera noche: mi nombre es Esperanza. Y debajo, en letras más pequeñas pero igualmente importantes, la respuesta que Diego le había dado años después, cuando finalmente entendió el verdadero significado de su encuentro. Y tú eres la respuesta a todas mis oraciones. Porque al final, esta no era solo la historia de un rescate dramático o de un romance apasionado. Era la historia de cómo 2 almas perdidas se encontraron exactamente cuando más lo necesitaban, de cómo el amor verdadero puede nacer de las cenizas de la desesperación y de cómo una vida compartida con propósito puede convertirse en un legado que trasciende la muerte. Era la prueba viviente de que los finales felices no son solo el privilegio de los cuentos de hadas, sino el derecho de nacimiento de todos aquellos que tienen el valor de abrir sus corazones al amor verdadero, la paciencia para construirlo día a día, y la sabiduría para reconocer que el verdadero para siempre no se mide en años, sino en el impacto que nuestro amor tiene en el mundo que dejamos atrás. Y así termina la historia del ranchero solitario que salvó a una chica del fuego, y de cómo ella, a cambio, salvó su corazón de la soledad eterna. Una historia que comenzó con llamas destructoras y terminó con el fuego eterno del amor verdadero, iluminando el camino para todos aquellos que aún buscan su propia esperanza en la vastedad del mundo. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal
Historias contadas del día, para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.